Hello, hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos algunas clases pasadas y es el tema del Future Perfect Continuous o también conocido como el Future Perfect Progressive. Hoy en este caso vamos a ver específicamente las yes-no questions, ya que las clases pasadas estuvimos viendo las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y hoy ya nos vamos a enfocar en las yes-no questions. Antes de continuar, les quiero pedirte que si este canal les ha sido útil, les ha ayudado, se pueden suscribir aquí abajito, por supuesto, pueden compartirlo con otras personitas, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los demás videos que seguiré subiendo y comentar acá algún tema que quiera que les explique, con mucho gusto y amor lo haré. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer un repaso en qué contextos usamos este tiempo gramatical del futuro perfecto continuo. ¡Churun! Y este lo usamos para hablar de cuánto habrá durado una acción para un momento determinado del futuro o hasta que otra acción acontezca. Es decir, acá básicamente el énfasis va a estar en la duración de esa acción de la que estaremos hablando, ¿cierto? Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero antes vamos a mirar cómo sería esa estructura gramatical. Como su nombre lo indica, podemos decir que esta estructura está compuesta de tres estructuras gramaticales, como una mezcla de estas tres, que son el futuro, el presente perfecto, por ejemplo, y el presente continuo. Entonces, ¿cómo sería la estructura gramatical de esta yes no question? Sencillitos. Vamos a empezar con el auxiliar will, que es como el indicador del futuro. ¿Listo? Luego vamos a colocar el sujeto, luego del sujeto vamos a colocar el have been, luego del have been vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento si lo hay y cerramos con signo de interrogación. Esta sería entonces la fórmula gramatical del Future Perfect Continuous chun, 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 para realizar este tipo de preguntas. Ahora, ¿por qué les decía que era una mezcla como de esos tres tiempos gramaticales? ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, el future, que sería como el will, por así decirlo. Tenemos el have been, que es una expresión que se usa en este caso en presente perfecto. Luego tenemos acá los verbos con ing, que son los que usamos en presente continuo o en pasado continuo. Entonces, por eso podemos decir que es como una mezcla de estos tres tiempos gramaticales. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Supongamos que yo en inglés voy a preguntar que si él habrá estado viajando mucho tiempo cuando llegue el invierno. Él habrá estado viajando mucho tiempo cuando llegue el invierno. En inglés sería Will he have been traveling for long when winter arrives? Chequemos la estructura. En este caso tenemos el will, luego tenemos el sujeto he, después tenemos en este caso el have been, que recuerden que yo les decía que estas tres palabritas juntas, el will have been significaría habrá estado o habré estado, habremos estado, pero en este caso como estamos hablando del sujeto he, él, sería él habrá estado. Entonces, recuerden, el will y el have significa habrá. Y si le agregamos el been, significa estado. Él habrá estado. Y como es una pregunta, es por eso que el sujeto he va en la mitad entre el will y el have. Después del have been, vamos a colocar el verbo con ing, en este caso el verbo travel, que es viajar, le vamos a agregar ing para que diga viajando. Él habrá estado viajando. Luego colocamos el for long, que significa mucho tiempo o por mucho tiempo, seguido del when winter arrives, cuando el invierno llegue. Aquí al verbo arrive le agrego ese. ¿Por qué? Porque en este caso el sujeto que está antes, que es winter, podemos decir que representa al pronombre personal it. Entonces, en este tipo de pregunta hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el énfasis de la pregunta está en esa duración por la que estamos preguntando. En este caso, yo estoy preguntando, él habrá estado viajando mucho tiempo. Miremos que acá el for long significa mucho tiempo. Por lo tanto, el énfasis de la pregunta es esa, que estoy preguntando por esa duración. ¿Hasta cuándo o para cuándo? ¿Hasta qué momento determinado? Pues en este caso, hasta que otra acción acontezca. ¿Cuál es la otra acción que en este caso acontece? Pues en este caso sería when winter arrives, cuando el invierno llegue. De nuevo, aquí nos estamos enfocando en preguntar por esa duración. Él habrá estado viajando por mucho tiempo o él habrá estado viajando mucho tiempo cuando el invierno llegue, es decir, hasta ese momento determinado, que cuál es cuando el invierno llegue. ¿Y cómo se responde? Como es una yes no question, sencillo. Si ustedes van a responder de forma afirmativa, responderían yes, el sujeto, seguido del auxiliar will. O si es de forma negativa, responderían no, seguido del sujeto y el won't, es decir, el will not. En este caso coloco won't, que sería la contracción de will not. O si después del yes quieren colocar toda la oración, pues también lo pueden hacer, aunque generalmente se usa más de forma corta.
Entonces ustedes también podrían decir, yes, he will have been traveling for long, o no, he won't have been traveling for long. Ahora, esta pregunta en una traducción menos literal sería, él llevará viajando mucho tiempo cuando el invierno llegue. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a preguntar que si ellos habrán estado estudiando por 5 años para el final del invierno. En inglés sería, will they have been studying for 5 years by the end of the winter? Repasemos entonces la estructura. En este caso tengo el auxiliar will, luego tengo el sujeto they, que significa ellos. Después debo colocar el have been. Recuerden entonces que el will y el have significarían en este contexto habrán, porque estoy hablando de ellos. Ellos habrán. Recuerden que el they va entre el will y el have. Y después colocamos el been, que sería estado. Ellos habrán estado studying, estudiando. Aquí le agregamos ing para que diga estudiando. Y aquí enfatizamos en esa duración por la que estamos preguntando básicamente. En este caso, for 5 years. Y luego de esta duración colocamos ese momento determinado del futuro, que en este caso sería al final del invierno, by the end of the winter. U otra forma menos literal de traducir esta pregunta podría ser, ellos llevarán estudiando 5 años al final del invierno. Recuerden que no siempre en el inglés traducimos tan literal. Es decir, esta última traducción suena incluso más natural. Esto para que lo tengan en cuenta, ya que muchas personas piensan que la traducción del inglés a lo español o viceversa tiene que ser palabra por palabra literalmente. No. Ahora, ¿cómo se podría responder de forma corta? Pues sencillo, si es de forma afirmativa, responderíamos yes, coma, miramos el sujeto por el que estamos preguntando, en este caso sería they, y luego colocamos el auxiliar will. O si es de forma negativa, colocamos el no, el sujeto they y el won't, que sería la contracción del will not. Listo, después de ver estos ejemplos, ahora sí vamos con unos extra tips, como siempre, para que lo tengan muy en cuenta cuando usen este tiempo gramatical. Y es que muchas veces ustedes pueden ver que en vez del will se utiliza shall. Pero ¿cuándo es esto? Cuando el sujeto es I o we. Es decir, cuando el sujeto es la primera persona del singular y del plural. Entonces, en vez del will, ustedes pueden usar el shall, pero recuerden solamente con estos pronombres. Vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que en inglés yo voy a preguntar, shall I have been working? ¿Sí? Bueno, y el complemento. Entonces, vemos que aquí colocamos el shall. ¿Por qué? Porque está el sujeto I. Entonces, cuando ustedes usen el sujeto I o we en este Future Perfect Continuous, pueden utilizar el shall. Ahora vamos con otro extra tip, pero este sí es para todos los pronombres personales, es decir, para I, you, he, she, it, we, they. Y es que en este caso, en vez del will, ustedes también pueden encontrar este Future Perfect Continuous con el be going to. Es decir, en vez del will pueden usar este going to, aunque generalmente se ve más con el will, obviamente. Pero pues ustedes también lo pueden encontrar con el going to, y si lo encuentran con el going to, también estaría bien. Entonces, vamos a mirar esta primera oración que hicimos ahorita. Entonces, en vez de will he have been traveling, vamos a colocar is he going to have been traveling for long when winter arrives. Así que la estructura gramatical es casi igual, solamente que al inicio no vamos a colocar will, sino que colocamos el verbo to be conjugado. Recuerden que cuando usamos el going to, siempre antes de este debe ir el verbo to be conjugado con base en la persona correspondiente. En este caso, he, que significa él y es tercera persona. Luego del sujeto colocamos el going to y después el have been, seguido del verbo con ing, el complemento, etc. Entonces mire que lo que cambia es el inicio, ya que recuerden que cuando usamos el going to, pues debe ir acompañado de ese verbo to be conjugado. Si en este caso, en vez del he, tuviéramos a they, que es ellos, pues el verbo to be conjugado sería are. Luego colocaríamos el sujeto they y después going to. O si el sujeto fuera I, colocaríamos am, luego el I y luego el going to y la continuidad de la fórmula gramatical. Y bueno, esta sería entonces la explicación de este Future Perfect Continuous, Yes, No Questions. En las clasecitas pasadas les di otros ejemplos de estas expresiones de tiempo que colocamos al final de este tipo de preguntas u oraciones, ya que no solamente pueden usar el when o el by the end, sino que también tenemos, por ejemplo,
By the time seguido de una oración en presente simple, como en este caso cuando dijimos when winter arrives, podríamos también decir by the time winter arrives. O before seguido también de una oración en presente simple o seguido de la hora, el día, el mes o el año. O el by seguido de la hora, el día, el mes o el año. O el in seguido del mes y el año, entre otras expresiones. Y bueno, muñecuras, así finalizamos la explicación del Future Perfect Continuous, especificando las yes, no questions. Recuerden que si este video les fue útil, le pueden ayudar muchísimo con un like, se pueden suscribir aquí para que el canal crezca cada vez más, pueden compartirlo con otras personitas y acá abajito en la cajita de comentarios pueden dejar un tema que quiera que les explique, con mucho gusto lo haré. Nos vemos en otra ocasión, besitos.